Esta noche no voy a ofrecerte una simple afirmación ni un pensamiento positivo envuelto en papel brillante, sino una llave práctica para cambiar la firma química de tu cuerpo, la coherencia de tu corazón y la dirección de tu atención. De modo que aquello que llamas dinero, oportunidades, clientes, pagos, regresos imprevistos, aumentos, acuerdos, comience a moverse hacia ti por canales que tu mente habitual no alcanza a anticipar. Lo que vas a recibir al final es una declaración única, breve y precisa que no se repite ni se mendiga. Se pronuncia una sola vez cuando tu biología y tu conciencia han entrado en el estado correcto, y desde ahí se suelta con la certeza de quien ya ha sembrado y por ley cosechará. Si te quedas, no saldrás con ideas sueltas, sino con un protocolo completo que ordena respiración, atención, emoción elevada y visualización del fin cumplido, para que una frase se convierta en causa y no en ruido. Tal vez has probado a decir palabras de abundancia mientras, por dentro, una voz diminuta y terca repetía: no alcanza, no entra, no es para mí. Esa contradicción no es un defecto moral, es un hábito neuroquímico. El cuerpo habituado a la carencia intenta dirigir la mente recordándole viejos finales. Por eso hoy no vamos a luchar contra esa voz. Vamos a enseñarle un final distinto con imágenes nítidas, sensaciones táctiles y una emoción específica que el subconsciente reconoce como verdad. Cuando esa emoción se estabiliza, la palabra deja de ser un deseo tímido y se vuelve una orden creativa. En ese punto ya no pides, agradeces. Y en el lenguaje de tu subconsciente, agradecer antes del hecho equivale a sellar el hecho. Piensa en tu vida como un campo que responde a la semilla dominante que siembras cada mañana. Si la semilla es miedo, el día se puebla de señales que confirman el miedo. Si la semilla es certeza agradecida, el día empieza a alinearse con la certeza. No te pido fe ciega, te propongo un experimento consciente. Durante los próximos minutos, vas a permitir que tu respiración suelte la vieja química del estrés, que tu atención deje de mendigar cómo y se enfoque en el fin, y que el corazón enseñe al cerebro una emoción que no viene de la cuenta bancaria, sino de la identidad que asumes. Desde ahí, una sola declaración basta. La fuerza no está en las sílabas, sino en el estado desde el que las pronuncias. Imagina por un instante que ya no reaccionas a cifras, notificaciones y plazos, sino que actúas desde una paz competente que toma decisiones claras, ve oportunidades donde antes veía obstáculos y atrae conversaciones que antes no se abrían. Esa paz no es pasividad, es potencia ordenada. Cuando el sistema entra en coherencia, la mente deja de buscar validación externa y comienza a emitir una señal estable. Esa señal es la que otras personas perciben como confianza, profesionalismo, valor. Y es precisamente esa percepción la que, en el plano práctico, se traduce en ingresos que circulan de formas esperadas e inesperadas. No llamaremos a eso suerte, lo llamaremos consecuencia. Sé que anhelas la frase, esa combinación de palabras que hoy pronunciarás una sola vez. Pero entiende algo crucial. Revelar la frase antes de preparar el terreno sería como lanzar una semilla sobre piedra. Lo que haremos aquí es ablandar la tierra de la mente, retirarle las malas hierbas de la prisa y la duda, abrir surcos con la respiración, humedecerlos con gratitud adelantada y, solo entonces, depositar la clave verbal que sella el estado. Al final de este recorrido la tendrás, completa y exacta, con el momento preciso para decirla, y con la indicación inequívoca de no repetirla, porque repetir cuando el cuerpo no ha cambiado es reafirmar que no confías. En el camino, vas a reconocer los sabotajes sutiles que te hacen mirar el teléfono cada 10 minutos para verificar si ya funcionó. La compulsión de contarlo a quien no cree y roba la semilla. El impulso de añadir más palabras como si más fuera más. Te mostraré cómo detener esa inercia con un descanso sabático interior, que no es abandono, sino la confirmación de que la inteligencia que opera en ti
ya recibió la instrucción. Y para que tu mente racional no se quede huérfana, también verás cómo llevar esa certeza al terreno. La acción mínima inspirada, ese gesto simple y oportuno que abre la puerta correcta en el momento correcto, sin empujarla. Quiero que a medida que avanzamos notes pequeños cambios inmediatos. La respiración se hace amplia sin esfuerzo. El pecho se expande y calienta. La mandíbula se suelta. La frente se alisa. Y debajo de todo eso aparece una sensación de ya está, que no depende de un depósito, un mensaje o una firma, sino que nace de ti. Esa es la señal de que el cuerpo, que siempre iba detrás de la mente, empieza a ir con la mente. Cuando esa señal se estabiliza, no compites, no suplicas, no persigues. Te vuelves magnético, y el magnetismo no empuja, convoca. No te pido que me creas. Te invito a que te quedes y lo verifiques en tu propia experiencia. A lo largo de este viaje, escucharás de forma estratégica 2 historias concretas de personas que aplicaron este proceso y que, en horas y días, observaron cómo se movían piezas que llevaban meses inmóviles. No para que idealices sus resultados, sino para que tu mente permita la posibilidad y tu cuerpo copie la emoción. Verás también por qué una sola vez hoy es suficiente, por qué después se guarda silencio, y por qué esa disciplina del silencio crea espacio para que aparezca lo que antes no cabía. Ahora respira. Siente el aire entrar por la nariz, bajar, expandir, salir más largo de lo que entró. Siente cómo el cuerpo aprende que aquí y ahora está a salvo. Ese aprendizaje es oro, porque un cuerpo en seguridad escucha, y cuando escucha, obedece. En unos minutos te mostraré el mapa, completo del proceso, paso a paso, para que entiendas cómo pasaremos del fundamento a la práctica, del estado a la palabra, de la palabra a la acción, y de la acción al descanso que confirma. Y entonces, cuando el terreno esté listo, recibirás lo que esperas. Quédate, porque lo que viene a continuación organiza el camino para que, al final, una declaración pronunciada una sola vez, hoy sea suficiente para que lo demás empiece a moverse. Y ahora que tu respiración empezó a recordar que es posible vivir desde la calma competente, y no desde la prisa de la supervivencia, déjame tomarte de la mano y mostrarte con detalle cómo vamos a recorrer este camino de principio a fin, para que todo lo que hoy sientes como promesa se convierta en experimentos verificables en tu cuerpo, en tu mente y en tu vida material. Quiero que imagines que abrimos un mapa sobre la mesa, un mapa vivo en el que cada tramo despierta una pieza tuya que ha estado dormida. Primero asentaremos las bases de por qué la palabra sin estado es ruido y por qué el estado sin palabra se queda incompleto. Luego verás cómo la preparación fisiológica de apenas unos minutos baja el volumen del viejo yo para que el nuevo tenga espacio. Más adelante construiremos una escena final tan sensorial y tan concreta que tu subconsciente no pueda distinguirla de lo real. Después imprimiremos la emoción precisa que la vuelve verosímil y la sostiene. Y solo entonces, cuando el terreno esté listo, te entregaré la declaración exacta que dirás una sola vez hoy. Sí, una sola, con la precisión de un cirujano y la fe de quien se sabe escuchado. Y a partir de ahí aprenderás a soltar con descanso sabático para permitir que el puente de incidencia se construya delante de tus ojos, mientras tú te mueves con acciones inspiradas que no nacen de la ansiedad, sino de la claridad. Así que en esta travesía no vas a quedarte en la teoría ni te pediré saltos ciegos. Habrá práctica guiada, habrá respiración acompañada, habrá visualización paso a paso, habrá indicadores somáticos que te dirán, ya está, y sobre todo, habrá una serie de pruebas suaves que podrás aplicar en las próximas 24 a 72 horas para confirmar que tu señal se está emitiendo más limpia. Porque aquí no buscamos ideas bonitas, buscamos resultados que puedas sentir en la piel, en el pecho, y sí, también en tu realidad financiera. Quiero que sepas exactamente qué puedes esperar si te quedas hasta el final, porque la mente ama la claridad y el corazón agradece la dirección. Al finalizar,
no solo tendrás la frase palabra por palabra, sino el momento preciso del día en el que su efecto es mayor, el estado fisiológico que la convierte en causa en lugar de eco, la manera correcta de no repetirla para no sabotearla, el método para sostener la emoción sin agotarte, y el tipo de acción mínima que confirma tu nueva identidad ante la vida, de modo que lo que suele tardar meses en moverse, empiece a fracturarse en días. En ese cierre te daré además un reto de 7 días, con un patrón de registro de señales y sincronicidades para que compruebes por ti mismo cómo empieza a reorganizarse tu entorno cuando dejas de empujar y comienzas a emitir. Y para que no lo vivas a solas, te pediré que escribas aquí abajo, en los comentarios, una frase que pone a tu sistema en dirección correcta desde ahora mismo. Yo elijo la coherencia y agradezco como si ya estuviera hecho. Porque al declararlo públicamente no buscas aprobación, sellas compromiso, y ese compromiso tiene un eco que otros leen y copian. Y cuando una comunidad practica coherencia al mismo tiempo, la energía sube, y las historias de uno empujan las de otro. Así que si ya sientes el leve calor en el pecho y la atención más enfocada que al comienzo, escribe en los comentarios, estoy listo para el experimento, y añade tu ciudad o país. Porque declarar desde dónde te sintonizas te ancla en el presente, y ese ancla crea momentum. No te preocupes si una parte de tu mente racional pregunta, ¿y si no funciona? Es natural porque has sido entrenada para protegerte de la decepción. Lo que haremos es convertir esa vigilancia en una aliada, dándole protocolos claros y observables, porque vamos a medir sensaciones, a registrar cambios, a observar decisiones que antes postergabas y hoy te parecerán obvias, a notar conversaciones que se abren sin forzarlas, a reconocer oportunidades que siempre estuviste demasiado tenso para ver. Además te compartiré 2 historias reales, ubicadas estratégicamente más adelante, para que tu biología copie estados de posibilidad, no desde la fantasía, sino desde la evidencia de otros cuerpos que pasaron de necesito a ya soy, y vieron moverse piezas que llevaban meses inmóviles. Y quiero que cuando escuches esas historias te permitas sentir, esto también es posible para mí, porque ese permiso, ese pequeño sí interno, es la primera grieta por donde entra la luz en el muro de lo imposible. Ahora bien, mientras trazamos el mapa, debo hacerte una promesa y una advertencia amorosa. La promesa es que si sigues los pasos completos tal como los describiré, sin saltarte la preparación y sin perseguir la frase antes de tiempo, vas a notar cambios en tu química emocional incluso antes de terminar este video. Y esos cambios son la alfombra roja para que las nuevas circunstancias te encuentren disponible. La advertencia es que si conviertes esta práctica en una colección de palabras que repites 100 veces para ver si pega, lo único que reforzará será la identidad de quien necesita repetir, porque no cree que una sola vez baste. Y no queremos eso. Queremos la precisión del artesano, el golpe certero que se da cuando el hierro está al rojo vivo, la siembra que se hace cuando la tierra está húmeda, la llamada que se realiza cuando la intuición dice ahora. Y para llegar ahí, necesitas quedarte, respirar, conmigo, practicar conmigo, y ser honesto contigo cuando sientas el cuerpo cambiar de marcha. Quiero que te imagines por un momento el final de este video como una puerta que solo se abre cuando colocas correctamente 3 llaves. La primera llave es la fisiológica, y prepara tu sistema para salir de la supervivencia. La segunda es la emocional, y enciende en el corazón la gratitud antes del hecho. La tercera es la mental, y llena tu pantalla interior con una escena faro que le dice a tu subconsciente, esto ya ocurrió. Al colocar esas 3 llaves, la frase final no es un talismán, es un sello. Y ese sello se pronuncia una única vez y luego se guarda en silencio. Y ese silencio no es vacío, es un campo fértil donde las raíces descienden. En esos minutos posteriores te enseñaré a distinguir la gran trampa del comprobar compulsivo, que mata lo que acaba de nacer. Y te daré una alternativa poderosa, el descanso sabático interior, que no es pereza ni resignación,
es saber que ya emitiste la orden en el idioma que la mente creativa entiende, y ahora te corresponde observar, agradecer y actuar desde la identidad nueva. Mientras tanto, quiero abrir un canal de conversación honesto y poderoso contigo, porque no somos observadores pasivos de contenido, somos participantes de un laboratorio consciente. Así que aquí abajo, en los comentarios, dime cuál es el patrón que más te sabotea cuando quieres cambiar tu economía: ansiedad, comparación, procrastinación, miedo a cobrar, dispersión, necesidad de aprobación. Dilo con todas sus letras y agrega: hoy elijo coherencia. Porque nombrar al ladrón en voz alta le quita el poder que adquirió creciendo en silencio. Y al mismo tiempo te invito a escribir la primera señal que aceptarías como confirmación de que tu señal se está limpiando en las próximas 24-72 horas. Puede ser un mensaje de un cliente antiguo, una devolución imprevista, una invitación a colaborar, una claridad súbita para ordenar precios, un pago retenido que se libera. Al declararlo lo sacas del reino de lo nebuloso y lo traes a tu campo de pruebas. Permíteme, antes de avanzar, hacer que tu cuerpo memorice una sensación que necesitaremos más adelante. Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen. Cierra los ojos si te es posible y toma aire por la nariz contando 4. Sostén 2, suelta por la boca contando 6. Repite 3 veces sin forzarte y al exhalar, imagina que estás borrando la pizarra de hoy. Que cualquier cifra, conversación o preocupación cae como tiza al suelo y deja el tablero limpio. Y en ese tablero limpio quiero que coloques una sola palabra: gratitud. No como un concepto abstracto, sino como el calor específico que sientes en el esternón. Cuando recuerdas algo que ya llegó y te alivió, mantén ese calor mientras inhalas, sosténlo mientras exhalas. Siente cómo el cuerpo empieza a creer un poco más que hace unos minutos, y si lo sientes, escríbelo en los comentarios, con 3 palabras que nos sirvan de ancla común: respiro, agradezco, confío, y añade un me quedo hasta el final. Porque te prometo que la parte más valiosa, la pieza sin la cual lo demás se queda cojo, te la entregaré al cierre y será tuya para siempre. Y ahora que ya palpaste el mapa con la yema de los dedos y que el cuerpo empieza a entender la dirección, vamos a entrar en el primer tramo técnico donde desmontaremos con paciencia el error más difundido que bloquea la prosperidad. Ese hábito de repetir palabras desde la química equivocada, creyendo que estás creando cuando en realidad estás reafirmando carencia. Y te mostraré cómo se corrige con orden sencillo y con evidencia sentida, para que no dependas de mí ni de nadie. Dependas de tu práctica. Quédate, comenta, participa, porque lo que viene ahora es el cimiento sobre el que todo lo demás se sostiene. Y porque en unos minutos, sin que te des cuenta, estarás más y cerca de esa única declaración que dirás hoy, y que empezará a mover piezas mientras tú, por primera vez en mucho tiempo, descansarás sabiendo que ya está en camino. Lo primero que debemos desmontar con honestidad quirúrgica es el error más extendido y más caro que se comete cuando alguien intenta mejorar su economía con palabras bonitos. Repetir sin cambiar, afirmar desde la misma química con la que se niega, pronunciar abundancia, mientras el cuerpo entero vibra en la memoria del no alcanza. Y aquí está la trampa invisible. El consciente puede articular cualquier frase, pero la mente subconsciente, que es la que mueve el 70% de tus decisiones y la que negocia con el entorno sin consultarte, solo acata el idioma del sentimiento sostenido. Por eso cuando dices algo que tu cuerpo no cree, no solo no creas, refuerzas la brecha entre lo que afirmas y lo que habitas. Y cada repetición vacía funciona como un recordatorio de que sigues en el mismo lugar. Como si gritaras a un valle que te devuelve el eco exacto de tu carencia. De manera que el problema no es la palabra en sí. El problema es la química con la que la lanzas al campo. Porque si la lanzas saturada de cortisol y microtensiones en la mandíbula, en el cuello, en el diafragma, el mensaje que llega al mundo es necesito. Y el mundo responde a necesito, con escenarios que confirman que necesitas. Quiero que observes en tiempo real la arquitectura de ese error.
porque desenmascararlo te da una ventaja inmediata. Sucede algo así. Suena una alarma interna cuando piensas en dinero. Esa alarma pone al sistema en vigilancia. El corazón acelera ligeramente. El aire se queda corto en la parte alta del pecho. El estómago se contrae. La mente se llena de escenas aprendidas, facturas apiladas, un correo que no responde, una negociación que se enfría. Y en ese exacto estado decides hacer afirmaciones, entrecomillando palabras como si fueran un hechizo, y dices prosperidad, flujo, clientes, precio justo. Pero cada sílaba cuelga del mismo gancho neuroquímico de antes, de tensión y de expectativa ansiosa. Y no importa que repitas 100 veces, porque lo que imitas con la boca lo contradice el cuerpo con su electricidad. Por eso te cansas, por eso te frustras, por eso sientes que no funciona. Y no funciona porque no cambiaste el emisor, cambiaste la frase, seguiste siendo el mismo emisores. Ahora deja que te lo traduzca al lenguaje de la biología práctica. Cuando un pensamiento gatilla la emoción de carencia, el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal reorganiza prioridades y te empuja a resolver amenazas inmediatas. Esa cascada no es tu enemiga, te salvó la vida miles de veces, pero no sirve para crear, sirve para sobrevivir. Por eso competirás en exceso, cobrarás a la baja, escribirás mensajes desde la necesidad que espanta. Te volverás ciego a ideas simples y rentables porque el foco se estrecha. El cerebro deja de percibir opciones periféricas y solo busca apagar incendios. ¿Ves por qué repetir en ese estado no solo es inútil, sino contraproducente? Porque las afirmaciones se convierten en gasolina para el fuego del mismo bucle. Y aquí aparece la solución. No necesitas 1000 frases. Necesitas un cambio de estado que vuelva una sola frase inevitablemente fértil. Te propongo un pequeño experimento para que tu cuerpo entienda de qué hablo sin pedir permiso a la lógica. Si estás en un lugar donde puedas hacerlo, levanta apenas los hombros y suéltalos. Separa los dientes sin abrir la boca. Deja que la lengua descanse en la base. Respira por la nariz 4 tiempos. Sostén 2. Suelta por la boca 6 tiempos. Repite 3 vueltas. Y en la exhalación siente como si la gravedad bajara 1 milímetro más, toda la tensión acumulada en el plexo solar. Mientras haces esto, recuerda la vez más reciente en la que apareció una solución que no esperabas. Una transferencia que llegó, una venta que se cerró, una conversación que te abrió un camino. No importa el monto. Importa la sensación precisa de alivio y de «ya está». Deja que el pecho copie ese calor. Permite que el tejido alrededor del corazón se expanda. Imagina que esa expansión ilumina el contorno del cuerpo. Y ahora, sin decir absolutamente nada, fuma esa sensación 10 segundos más. Solo sostiene el estado sin buscar palabras. Quiero que notes lo que acaba de ocurrir. Una parte de tu cuerpo dejó el modo defensa y entró en modo creación. Y sin pronunciar ninguna frase, ya has cambiado el emisor. Cuando luego pronuncies la declaración final desde aquí, no estarás pidiendo, estarás certificando. Y esa es la diferencia entre el eco y la respuesta. Permíteme insistir con un ejemplo cotidiano para que esta idea cruce la piel y se asiente en el hueso. Imagina 2 personas enviando la misma propuesta comercial con la misma tarifa y el mismo portafolio. La primera lo hace desde un estado de urgencia sutil. La respiración corta, los hombros recogidos, la mente apelando en silencio a que el cliente, por favor, diga sí. Aunque en el texto no se note, en el campo sí se nota, porque la comunicación no verbal infiltra la escogencia de palabras, el tiempo de envío, la manera de pedir seguimiento. La segunda persona respira largo, siente el pecho abierto, recuerda el hilo de evidencias en el que ya sirvió bien y fue pagada justamente. Y desde esa memoria escribe con claridad, especifica con firmeza. Propone desde el valor y no desde el miedo. ¿Qué crees que ocurre? La misma propuesta viaja en 2 señales diferentes. Una transmite carencia, la otra transmite certeza. Una empuja, la otra convoca.
y el resultado se abre como una consecuencia lógica y no como un milagro caprichoso. Por eso el error no era la frase ni el precio, era el estado de la identidad desde la que se hablaba. Tal vez te preguntas si entonces debemos abandonar por completo las declaraciones verbales y quedarnos solo con estados, y mi respuesta es no. Porque el lenguaje es una herramienta sagrada cuando se usa como sello, no como muleta. La palabra correcta, dicha una vez desde la emoción correcta, funciona como el último clic de un candado después de haber alineado los discos interiores. Por eso, más adelante, cuando te entregue la declaración única que hoy pronunciarás, tendrá sentido y tendrá peso, porque habrás preparado el espacio, y aquí quiero que quede grabado algo esencial. La palabra no crea desde cero. La palabra cierra un circuito que ya encendiste primero en la respiración, luego en la imagen del fin, y finalmente en la emoción del agradecimiento antes del hecho. Así de simple y así de exigente. Otra arista silenciosa del error común es convertir la comprobación en religión. Dices algo y a los 5 minutos miras la cuenta, buscas el mensaje, revisas si la persona se conectó, vuelves a abrir la app del banco y cada vez que haces eso le envías al subconsciente la instrucción contraria a la que acabas de imprimir. Le dices, no creo todavía, necesito ver para creer. Voy a presionar el brote que acaba de salir de la tierra para ver si de verdad está creciendo. Y ya sabes lo que ocurre con una semilla si todos los días abres la tierra para ver si avanza. La matas de buena intención. Por eso, en este proceso, uno de los músculos que más fortaleceremos es el descanso sabático interior. Esa decisión consciente de soltar la vigilancia compulsiva y volver una y otra vez al estado, a la respiración, a la acción inspirada mínima. Y de ese músculo depende que lo que pronuncies una vez hoy tenga la oportunidad real de convertirse en hechos. Si te escuchas diciendo, pero yo necesito la frase ahora, dame la frase y ya veré cómo me calmo. Observa con cariño esa urgencia, reconoce que no te protege, te roba la única palanca que de verdad tienes, que es el dominio sobre el estado. Domina el estado. Y la frase será un rayo. Rehúye el estado. Y la frase será un relámpago sin trueno. Por eso te pido que te quedes, que te des permiso de aprender un orden nuevo, que no es místico ni inaccesible. Es un protocolo breve que cualquiera puede ejecutar si está dispuesto a cambiar primero por dentro. Y quiero que, mientras me escuchas, hagas un pequeño compromiso público aquí abajo, en la sección de comentarios. Escribe con tus palabras qué parte de este error común reconoces en ti. Si es la repetición mecánica, si es la comprobación compulsiva, si es hablar de dinero con el cuerpo en tensión, si es bajar precios por miedo. Ponlo con claridad y añade un hoy elijo coherencia. Porque al declararlo no te avergüenzas, te responsabilizas, y la responsabilidad es el primer sonido que hace el suelo cuando de verdad cambia. Vamos a llevar esta idea a un plano todavía más concreto, mostrando cómo se siente desde dentro, el momento exacto en que el error se corrige. Y aquí, el cuerpo es nuestra brújula. Cuando aciertas con el estado, el ritmo cardíaco se vuelve estable y no empujado. La respiración viaja al abdomen sin esfuerzo y no se queda atrapada en la garganta. La mirada se suaviza y al mismo tiempo se enfoca. Aparece una sensación de suficiencia silenciosa que no necesita convencer a nadie, que solo declara interiormente, soy. Y desde ese soy, la perspectiva cambia. Ya no preguntas, ¿cuándo va a llegar? Comienzas a preguntarte, ¿cuál es la acción mínima congruente con esta identidad que puedo ejecutar hoy? Y cuando ejecutas esa acción, las piezas comienzan a moverse sin ruido. Porque lo que bloqueaba no era la complejidad del mercado, era el cortocircuito entre tu lenguaje y tu cuerpo. Para que lo veas con la claridad de los números, imagina que durante una semana haces exactamente lo que siempre has hecho. Trabajas igual, envías los mismos mensajes, cierras el computador a la misma hora, pero cambias una sola cosa. Antes de cada conversación clave, ejecutas 2 minutos de respiración larga, 50 segundos de escena final,
y 30 segundos de gratitud adelantada. Entonces, hablas o escribes y no repites nada después. Solo sueltas y accionas una tarea pequeña y elegante. Al final de esa semana, sin haber cambiado todavía la estrategia global, notarás que algunas respuestas llegan con menos fricción, que ciertas puertas que antes se quedaban a medio abrir, ahora terminan de abrirse, que esa persona que no contestaba responde, que esa factura que parecía extraviada aparece. Y cuando la mente diga casualidad, tú sabrás distinguir entre azar y puente de incidencia, porque habrás orquestado una señal coherente durante 7 oportunidades distintas. Y la coherencia reiterada tiene efectos medibles. Y como tu mente aprende mejor con historias, más adelante te presentaré 2 relatos concretos y verificables de personas que dejaron de repetir desde la ansiedad. Y al aplicar exactamente lo que estás aprendiendo, comenzaron a ver moverse piezas en horas y días. Pero no los adelantaré ahora, porque todavía nos falta algo decisivo. Entender por qué esa corrección del error funciona en términos de neurociencia y de coherencia corazón-cerebro. Entender por qué una emoción elevada recuerda al cuerpo un futuro hasta que se convierte en su presente. Entender por qué la atención sostenida en el fin es una instrucción que la biología obedece como si fuera un hecho. Y cuando entiendas esa arquitectura, la preparación de apenas unos minutos que haremos juntos cobrará un sentido irrompible. Quédate conmigo un tramo más, porque en el siguiente paso vamos a ponerle nombre y apellidos a lo que está ocurriendo por debajo de tu piel cuando entras en coherencia. Vamos a bajarlo a un mecanismo claro que puedas repetir sin mí. Y vamos a alinear las piezas para que, cuando llegue el momento de pronunciar la declaración única de hoy, tu cuerpo ya esté listo para reconocerla como suya, y tu mente no tenga que empujarla, solo dejarla caer. Y mientras cruzamos ese umbral, si sientes que algo dentro de ti se ordenó un poco más que hace un rato, escríbelo en los comentarios con una sola frase que nos una a todos en la misma dirección. Dejo el eco, elijo la señal. Porque elegir la señal es exactamente lo que haremos a continuación, cuando resuma en lenguaje simple la ciencia que sostiene tu transformación y con ella prepares el terreno para lo que viene inmediatamente después. Para que todo lo que estás comenzando a sentir tenga un armazón sólido y no se quede en intuición difusa, necesito que veas con precisión qué está ocurriendo por debajo de tu piel, cuando pasas del bucle de supervivencia a la señal creadora. Porque entender la arquitectura interna te da 2 poderes inmediatos. Primero, confianza. Ya no haces un ritual por fe ciega, sino por comprensión práctica. Y segundo, repetibilidad. Dejas de depender del buen día o de la inspiración caprichosa y comienzas a provocar el estado que necesitas con la regularidad de quien sabe qué teclas tocar y en qué orden. Así que piensa en tu sistema nervioso como una orquesta y en tu atención como el director. Cuando la atención se fija obsesivamente en la carencia, el director señala solo a la percusión del estrés. Suben las catecolaminas. El eje hipotálamo-hipófisis-adrenal marca el compás de lo urgente. El diafragma se bloquea. El corazón pierde variabilidad y el cerebro entra en estrechamiento perceptivo, es decir, deja de percibir posibilidades periféricas y solo busca cerrar incendios. Pero cuando tú retiras la batuta de la alarma y la colocas sobre una imagen nítida del fin cumplido, y sobre todo, cuando acompañas esa imagen con una emoción elevada concreta, gratitud, alegría tranquila, suficiencia, la orquesta cambia de partitura, el nervio vago ventral aumenta su tono, la variabilidad de la frecuencia cardíaca mejora. Eso es coherencia. El corazón late con ritmo armónico y esa coherencia cardíaca se sincroniza con patrones neuronales más integrados. El prefrontal gana control sobre impulsos automáticos, el sistema límbico deja de secuestrar, el cuerpo lee seguridad y la química de creación se abre. Y en ese punto la frase que luego pronunciarás no es una súplica en medio del ruido, es un sello sobre una sinfonía que ya suena. Quiero que recuerdes una idea fundamental, que muy pocos aplican por desconocer su mecanismo.
Tu cerebro es una máquina de predicción que anticipa el mundo para ahorrar energía. Por eso, si todos los días le sirves la misma sopa de pensamientos y sensaciones, el cerebro refuerza caminos viejos y te mantiene en el mismo guión. Pero cuando sostienes una atención clara en el fin y la bañas con emoción elevada, introduces un error de predicción delicioso. El sistema esperaba la vieja química de no alcanza y en su lugar recibe una firma de ya está. Ese desajuste obliga al cerebro a actualizar modelos, neuroplasticidad dirigida, y cuando repites este desajuste de manera amable y consistente, se reconsolidan memorias. Cambias literalmente la preferencia de circuitos, y esto no es misticismo, es aprendizaje calibrado a favor tuyo. Lo mismo que ocurre cuando aprendes un instrumento o un idioma, con la diferencia de que aquí el instrumento es tu identidad económica. La música son tus decisiones, y el idioma es la emoción con la que sellas cada acto. Ahora bien, no basta con imaginar sin cuerpo. Por eso en la práctica que ya probaste hace unos minutos, te pedí respiraciones largas y expansión en el pecho, porque el cuerpo es el que convence al cerebro de que el nuevo futuro es habitable, y no una ficción. El camino inverso, del cuello hacia abajo, es el que sella. Y por eso la coherencia corazón-cerebro es crucial. El corazón no es una metáfora romántica, es un emisor eléctrico y magnético potente, cuyo patrón ordenado educa al cerebro a salir de la vigilancia y entrar en apertura. Cuando el patrón es caótico, el cerebro recibe caos y produce urgencia. Cuando el patrón es coherente, el cerebro recibe orden y produce visión. Si profundizamos un poco más en esta coherencia, verás algo hermoso. Cuando el corazón entra en ritmo armónico y tú sostienes una emoción elevada, se disparan oscilaciones sincronizadas que facilitan la comunicación entre redes, que en estrés se pelean. El prefrontal y el cíngulo anterior se coordinan mejor. La red ejecutiva toma las riendas a la red por defecto que rumia. El colículo superior mejora la orientación de la atención hacia lo relevante. El sistema reticular activador te da vigilia clara y no hiperalerta. El hipocampo, que bajo cortisol pierde flexibilidad, recupera su capacidad de mapear contextos nuevos. Por eso aparecen ideas simples que antes estaban delante de tus ojos y no veías. El famoso ¿cómo no lo vi antes? Es un subproducto de haber restituido esta conversación interna entre áreas que en supervivencia se interrumpen. Y aquí es donde lo que llamarás oportunidad en tu vida cotidiana no es accidente, sino el efecto lógico de un sistema que vuelve a percibir y a elegir sin el filtro de la urgencia. La química acompaña. Dopamina bien regulada que no te empuja a impulsos, sino que te premia por avanzar en la dirección congruente. Serotonina suficiente para sostener ánimo y perspectiva. Oxitocina que facilita conexión y colaboración. Noradrenalina en rango que enfoca sin angustia. Todo esto es la plataforma de la que te hablo cuando digo estado. De aquí es de donde debe salir cualquier palabra que quieras volver creadora. Hay algo más que conviene comprender porque desmonta supersticiones y te da criterio. El llamado efecto placebo no es un engaño de la mente débil. Es la demostración de que la expectativa emocionalmente cargada puede cambiar marcadores fisiológicos. Si la expectativa puede modular dolor, inflamación y rendimiento, también puede reconfigurar la forma en que percibes, decides y actúas en lo económico. Pero atención, la expectativa no es pensar bonito, es sentir verosímil. Y ese sentir verosímil es exactamente lo que logras cuando introduces gratitud antes del hecho. La emoción de gracia por lo que ya llegó mece al cuerpo en patrones de seguridad. Y la seguridad abre la puerta a decisiones que antes no tomabas. Terminan en correos enviados con claridad, propuestas con valor, límites sanos al cobrar, no oportunos a clientes drenantes, sí valientes a alianzas fértiles. Y entonces la cadena de eventos que sigue ya no es magia, es causalidad que brota de haber impreso una nueva firma en tu biología. Por eso te pedí que no corras por la frase antes de tiempo. Porque la frase sin esta base activa el viejo escepticismo y te devuelve a comprobar compulsivamente. En cambio, con esta base,
Una sola vez hoy será suficiente, porque no estarás pidiendo, estarás certificando. Permíteme darte una imagen que ayuda a fijar esta ciencia en el cuerpo. Piensa en ti como en un transmisor y en tu entorno como en receptores distribuidos. Personas, situaciones, algoritmos, casualidades solo en apariencia. Cuando el transmisor emite señal intermitente, el mundo te responde con intermitencias, reuniones que casi se cierran, pagos que casi entran, puertas que casi se abren. Porque el mundo te devuelve exactamente lo que emites, no las palabras sueltas, la línea base. Y tu línea base es tu estado. Si hoy decides deliberadamente elevar la calidad de esa señal, aunque sea 10 minutos, y desde ahí pronunciar una bien sentida, habrás cambiado la línea base aunque no te des cuenta de inmediato. Y si además respetas el silencio posterior y ejecutas una acción pequeña y congruente, lo que empieces a ver durante esta semana no será casualidad, será el eco coherente de una emisión coherente. Y esto es lo que más me interesa que aprendas, a reconocer tu huella en los acontecimientos, a sentir la diferencia entre empujar por ansiedad y moverte por evidencia interna, a convertir la ciencia en práctica y la práctica en resultados. Y como sé que tu mente también quiere un puente hacia lo concreto, dame un segundo para conectar esta coherencia con la percepción selectiva que filtra oportunidades. El sistema reticular activador en el tronco encefálico decide qué estímulos pasan a tu corteza según tus metas y tu estado. Si tu meta consciente dice abundancia, pero tu estado dice amenaza, el filtro priorizará lo que confirme amenaza y dejará pasar artículos de noticias que asusten, comentarios que desanimen, historias de fracaso, correos que parezcan urgentes pero no importantes. Pero si alineas meta y estado, si sostienes una emoción de suficiente y gratitud por el fin cumplido, el filtro comienza a dejar pasar variables que antes ignorabas, nombres, lugares, ideas, propuestas. Recuerdas a esa persona a la que no escribías, ves ese post que abría una convocatoria, encuentras ese documento que necesitabas para cerrar. Y esto no es la realidad mágicamente, cambiando. Es tu atención entrenada para capturar lo que siempre estuvo, pero estabas demasiado estrechado para procesar. El mundo no se retrae ni se expande en una hora. Tu compás perceptivo sí, y ahí está tu palanca. Por último, y para cerrar esta pieza del rompecabezas con un hilo que la amarres a lo que haremos enseguida, quiero que te quedes con esta secuencia limpia. Estado antes que palabra, emoción elevada antes que petición, gratitud antes del hecho como llave que convence al cuerpo de que el futuro ya está ocurriendo. Coherencia, corazón, cerebro, como puente que permite que el prefrontal pilotee con visión. Respiración como acceso rápido a la plataforma y atención como director, que decide dónde poner la luz. Y solo entonces la declaración única de hoy como sello que cierra el circuito. Dicho esto, respira una vez más. Suelta. Siente cómo se estabiliza ese ya está, que quizá es pequeño pero ya existe. Y si lo sientes, déjalo asentarse como una brasa que luego soplaremos con una imagen precisa en la que, durante segundos, tu cuerpo olvidará que está imaginando y recordará que está viviendo, porque ese será el paso inmediato. Construir una escena final tan sensorial y tan nítida que el subconsciente no pueda debatirla. Y desde esa escena, con el corazón coherente y la mente enfocada, te mostraré cómo, en apenas 3 minutos de preparación fisiológica, dejaremos lista la tierra para que la declaración una sola vez hoy caiga como semilla en humedad perfecta, y no como palabra sobre piedra. Así que quédate. Y si esta explicación te abrió un poquito el pecho y te dio más ganas de seguir, dímelo en los comentarios con un «Entiendo la señal», «Preparo el sello» y «Tu país», porque esa línea simple nos une en un experimento global y nos prepara para entrar de lleno en la preparación física de 3 minutos, con la que, en la siguiente parte, vas a sentir en tu propio cuerpo cómo baja el ruido, cómo sube la claridad y cómo se te vuelve inevitable la calma que precede a la creación. Ahora que ya has sentido en tu cuerpo la lógica de la coherencia y has entendido por qué la emoción elevada
Es la llave que convence al subconsciente de habitar un futuro como si fuera presente. Necesitamos subir un peldaño más y colocar el principio maestro que sostendrá todo lo que viene a continuación. Porque sin este fundamento cualquier práctica se vuelve un ritual bonito sin columna vertebral, y con él, cada respiración, cada imagen, cada palabra y cada acción mínima adquieren la contundencia de una ley. La materia sigue a la mente. Tu experiencia visible obedece a tu identidad invisible. El dinero, las oportunidades, los clientes, los acuerdos, los pagos, las devoluciones, las alianzas, son efectos. Y el error que empobrece no es carecer de efectos, es pretender producir efectos cambiando objetos mientras dejamos intacta la causa. Por eso es imprescindible que reescribas la frase más profunda que tu sistema repite a solas, cuando nadie te mira. No la frase que publicas, la que vibra de fondo cuando entra un gasto, cuando una propuesta no recibe respuesta, cuando comparas tus cifras con las de otros. Y esa frase de fondo suele tener variantes como no alcanza, no es para mí, le va bien a otros, siempre falta algo. Cuando llegue tal cosa, entonces estaré en paz. Y esa red de suposiciones es la que orquesta silenciosamente tus decisiones. Y como ya sabes, tu sistema reticular solo te deja ver lo que confirma lo que asumes. Por eso, incluso siendo hábil, generoso y trabajador, te has encontrado repitiendo escenarios que no deseas, no por maldad del mundo, sino por fidelidad de tu biología a un guión maestro que no habías cuestionado: la identidad. Quiero proponerte que por un momento te desprendas de la vieja ecuación que llevas años intentando resolver. Esa que dice: cuando tenga más dinero seré alguien tranquilo, generoso, seguro, estratégico. Y la reemplaces por la ecuación correcta: cuando encarne ahora, sin esperar, al ser tranquilo, generoso, seguro y estratégico, mi campo se ordenará y el dinero tendrá que comportarse como consecuencia. Porque cuando inviertes la ecuación, dejas de pedirle a la materia que te dé permiso para sentir y empiezas a educar a la materia desde un sentimiento deliberado. No es un autoengaño, es pedagogía interna. Y esa pedagogía se vuelve identidad cuando repites el nuevo estado lo suficiente como para que el cuerpo lo reconozca como natural. Y aquí aparece una de las distinciones más poderosas de esta enseñanza. El estado de riqueza no es una cifra, es una postura ontológica, no es una foto de cuenta, es un modo de estar en el mundo, es el cuerpo sabiendo que hay, es la mente sabiendo que puede, es el corazón sabiendo que sirve. Y desde ese saber, que no depende del titular del día, eliges conversaciones, pones límites al cobrar, elevas estándares, dices no a lo que drena y sí a lo que expande. Y cada una de esas elecciones abre cauces reales, por los que circula lo que hasta ayer llamabas suerte. Hoy lo llamaremos alineación. Tal vez la objeción que aparece es: pero yo no puedo sentir algo que no veo. Y aquí conviene recordar lo que ya has experimentado miles de veces sin nombrarlo así. Cuando temiste una conversación que aún no ocurría y tu cuerpo sudó como si estuviera ocurriendo. Cuando celebraste mentalmente un resultado y sentiste alegría aunque todavía no existiera en el calendario. Cuando imaginaste una pérdida y te encogiste antes de que sucediera. Tu cuerpo te mostró que no mantiene la división intelectual entre imaginación y realidad. Tu cuerpo responde a la emoción que lo visita. Por eso la ética más alta que te debes es elegir deliberadamente la emoción que te construye, en lugar de obedecer la emoción que te recicla. Y esa deliberación es la que llamamos identidad. La frase yo soy, seguida de lo que elijas como verdad fundante, porque yo soy carencia, produce decisiones pobres aunque atraviesen cuentas momentáneamente llenas. Y yo soy suficiencia produce decisiones ricas, incluso en valles temporales. Y no es poesía, es mecánica de atención, de hormonas, de tono vagal, de percepción, de coraje cotidiano, de conversación que se abre o se cierra dependiendo del brillo en tus ojos y de la serenidad en tu pecho. Cuando decimos que la materia sigue a la mente, no estamos negando la realidad física,
La estamos ordenando. Si el tronco encefálico está gritando que faltan recursos, tu corteza prefrontal se encoge, tu sensibilidad a la recompensa se distorsiona, tu umbral de frustración se vuelve estrecho y tiendes a escoger la distracción fácil que te alivia 5 minutos, pero te roba 3 días. En cambio, si elevas el estado antes de decidir, tu prefrontal ilumina, tu umbral se amplía, tu visión temporal se alarga, tu capacidad de sostener tareas profundas aumenta, tu lenguaje cambia de tono y la sala entera lo percibe. Y entonces esa reunión de ventas ya no es un sacrificio extraño, es un escenario natural donde la identidad habla con calma y nombre propio. Ese es el núcleo de la materia sigue a la mente. No es pensar en grande para no hacer, es pensar en identidad para poder hacer distinto. Y cuando haces distinto, el mundo te responde distinto. Y cuando el mundo te responde distinto, tu viejo yo, al principio se asusta y te pide volver al molde. Por eso necesitamos persistencia amorosa, hasta que la nueva identidad se vuelva tan natural como respirar. Ahí es donde la palabra que pronunciarás una sola vez, hoy, se convierte en sello que cierra el circuito y no en eslogan que caduca. Quiero que veas este principio en acción con una imagen simple, para que nunca más se te olvide. Imagina un río ancho y lento que siempre ha preferido el cauce de la queja. Cada pequeña gota que cae en ese cauce se vuelve corriente, pensamiento, emoción, gesto, decisión, resultado. Si pretendes cambiar el curso del río con cubos de agua lanzados al costado, sudarás y no lograrás mucho. Pero si un día comienzas a cavar, con paciencia y constancia, un surco paralelo, al principio se verá pequeño, un hilo, pero cada día lo profundizas con respiraciones coherentes, con escenas finales nítidas, con gratitud antes del hecho, con palabras sellando, con acciones mínimas congruentes. Y llega un momento en que el agua, obediente a la gravedad, encuentra el nuevo surco y lo elige. Eso es lo que hacemos aquí. No forcejeamos con la corriente vieja, abrimos un cauce nuevo para que la vida lo prefiera. Y como el agua, la materia visible no es testaruda, es obediente a la forma invisible que le das identidad y la materia obedece. Es importante decirlo con firmeza porque esta claridad evitará que sabotees el proceso en las próximas horas. La identidad no se finge hacia afuera, se practica por dentro hasta que se te nota sin forzarla. El intento de aparentar seguridad desde la tensión huele a urgencia y desgasta. En cambio, la práctica breve y honesta que ahora sabes ejecutar produce una seguridad que no necesita levantar la voz. Se escucha en los silencios, se lee en tus correos, se ve en tu postura, se nota en tu tempo, se siente en la sala. Y esa seguridad serena es riqueza en acción, porque organiza lo que de otro modo deberías empujar. El estado habla por ti cuando ya no necesitas convencer, y el mundo responde a esa gramática con eventos que llaman coincidencia. Nosotros los llamaremos consecuencia. Y cuando encadenes 3, 5, 9 consecuencias en una semana, entenderás que no era suerte, era obediencia del campo a tu nueva forma. Y esa obediencia no te vuelve arrogante, te vuelve responsable, porque verás con claridad el hilo entre lo que practicas y lo que ves. Sé que la mente antigua, cuando escucha identidad de riqueza, imagina ostentación o frivolidad. Y quiero desmontar esa caricatura desde ahora. De lo que hablamos es de una identidad que honra el valor, que practica la generosidad inteligente, que pone límites limpios, que entiende que vender es servir con precisión, que abraza la excelencia como forma de gratitud, que no confunde humildad con autoanulación ni abundancia con derroche. La identidad de riqueza es, ante todo, orden interior. Y el orden no es rigidez, es ritmo. Es saber cuándo decir hasta aquí y cuándo decir vamos. Es mirar números sin colapsar ni inflar. Es atender las promesas pequeñas que sostienen las grandes. Es salir del todo o nada y entrar en la cadena de hoy 1, hoy 2, hoy 3. Y esa cadena es la que te trae más trabajo del que
Podías gestionar y te obliga a elevar estructura, precios, equipo, procesos, no por capricho, sino por responsabilidad con el valor que emites, y este es un punto crucial. Cuando asumes yo soy valor, dejas de venderte, comienzas a ofrecer una solución, y el mercado reconoce esa música, porque todos estamos cansados de promesas desesperadas, y muy necesitados de voces serenas que cumplen. Aquí quiero revelarte un matiz que será oro cuando estés tentado a distraerte. La identidad nueva no se consolida solo en el momento de la práctica. Se consolida sobre todo en los microsegundos donde antes te traicionabas y ahora eliges distinto. Cuando recibes un mensaje fuera de horario y en lugar de contestar con miedo a perder, dices mañana con calma. Cuando una negociación intenta bajar tus tarifas y en lugar de entregar por temor, sostienes el precio con razones limpias. Cuando aparece un proyecto brillante pero inconsistente con tu enfoque. Y en lugar de dispersarte, te mantienes. Cuando tu mente propone rebaja por si acaso y tu cuerpo coherente responde subo por valor. Esas microdecisiones son ladrillos. Y cada ladrillo pesa en el mundo. Y el mundo responde. Por eso, cuando hoy, más tarde, pronuncies una sola vez la declaración que sellará tu estado, quiero que recuerdes que el sello es la ceremonia, pero la casa la construyen tus microactos. Y la buena noticia es que los microactos se vuelven cada vez más fáciles cuando el cuerpo recuerda el estado, porque el estado te ahorra esfuerzo, dirige por ti lo que antes tenías que racionalizar a contracorriente. Si has llegado hasta aquí, ya no eres un espectador curioso, eres un participante consciente. Y quiero abrirte la puerta del siguiente tramo con una invitación clara y con un compromiso público. Escribe aquí abajo en los comentarios con toda la honestidad que mereces. Yo soy valor, yo soy suficiencia, yo soy servicio. Y añade una línea concreta que te comprometa hoy con tu identidad. Una llamada que harás, una propuesta que enviarás, un límite que sostendrás, un precio que ajustarás, un seguimiento que completarás. Dilo con especificidad, porque cada declaración pública que nace de un estado nuevo agrega peso a la balanza y te recuerda, cuando la duda vuelva, quién estás eligiendo ser. Y si ahora mismo algo en tu pecho se expande al leer estas palabras, si notas que la respiración es más honda que al comienzo, si el rostro está un poco más relajado, ese es el cuerpo aprobando. Y cuando el cuerpo aprueba, el mundo escucha. Y para que la transición sea limpia y el momentum no se rompa, vamos a cruzar juntos al siguiente paso que ya te adelanté. Si la identidad es la causa que mueve la materia, el cuerpo es el instrumento que la amplifica y la vuelve audibles. Por eso necesitaremos una preparación física breve, específica y accesible, que te coloque en la pista correcta antes de hablar. 3 minutos que desactivan el bucle del estrés y elevan la señal creativa. 3 minutos que cualquiera puede ejecutar en un aeropuerto, en un baño, en una sala de espera, en el borde de la cama. 3 minutos que enseñan a tus músculos, a tu corazón y a tu respiración, que aquí y ahora estás a salvo y listo. Y cuando el cuerpo recibe esa instrucción, la mente deja de sabotear y se convierte en aliada. Así que en la próxima parte te voy a guiar paso a paso, sin listas ni tecnicismos innecesarios, para que sientas en tu propio sistema cómo baja el ruido, cómo sube la claridad, cómo el pecho se convierte en antena y cómo ese estado te deja a centímetros de la imagen del fin que imprimiremos justo después. Respira, acomódate, quédate. Y si lo sientes, escríbelo como un pacto sencillo que nos mantiene juntos en este laboratorio consciente. Entro en identidad y preparo el cuerpo. Porque eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Afinar el instrumento para que, cuando sea momento de decir una sola vez lo que diremos, la vida no tenga otra opción que responder. Entramos entonces en el tramo donde el cuerpo aprende a decir la verdad que la mente eligió. Porque si la identidad es el guión maestro y la materia su obediente escenario, el cuerpo es el actor que convence a todos con la primera palabra y el primer gesto. Y por eso antes de pronunciar nada,
Vamos a tallar en tu fisiología un estado que no pueda confundirse con ansiedad maquillada. Quiero que te imagines a ti mismo como un instrumento que se afina con una precisión amorosa, sin prisa, sin grandilocuencia, solo con el rigor de quien sabe que 3 minutos de preparación valen más que 3 horas de repetición tensa. Así que si estás sentado, permite que la columna encuentre su vertical sin rigidez. Piensa en crecer 1 centímetro desde la coronilla, como si alguien tirara suavemente de un hilo. Deja que los hombros caigan hacia atrás y un poco hacia abajo como alas que reposan. Separa levemente los dientes para que la mandíbula no dirija la conversación. Apoya las plantas en el suelo si puedes y concede al abdomen permiso para moverse libremente, porque un abdomen suelto es una puerta abierta para que la respiración baje donde tiene que bajar. Y ahora trae el aire por la nariz como si olieras algo bueno y familiar. Deja que el aire viaje hasta detrás del ombligo y al soltarlo por la boca, imagina que el pecho exhala una luz tibia que limpia cualquier residuo de prisa. Repite este dibujo interno varias veces, sin contar todavía, solo reconociendo el placer de ser respirado, en vez de esforzarte por respirar. Cuando notes que el cuerpo comienza a obedecer la instrucción, entonces sí usa un ritmo que vamos a adoptar como pacto íntimo. Inhalación tranquila que llena por 4 latidos del corazón. Una breve pausa de 2 latidos donde sientes que la expansión se asienta sin forzarse. Y una exhalación más larga, de 6 latidos. Como si el cuerpo se derritiera por dentro y pesara 1 gramo más sobre la silla. No, necesitas reloj ni metrónomo. Tu propio pulso es el compás perfecto. Así educas la variabilidad de tu frecuencia cardíaca. Le recuerdas al nervio vago que el escenario está a salvo y al mismo tiempo despiertas el foco prefrontal que necesitaremos para sostener la imagen del fin cumplido. Verás que con cada ciclo la voz interna cambia de tono. El rápido, se vuelve, está bien, estoy. Y esa mudanza es crucial, porque lo que vas a sellar con palabras más tarde debe reposar sobre este estoy, y no sobre el viejo tengo que. Quédate aquí 1 minuto más, como si estuvieras enseñándole a un niño a andar en bicicleta, una mano en el manubrio, otra en la espalda, hasta que el equilibrio aparece solo y ya no hace falta sujetar. Mientras sostienes ese ritmo, añade el detalle que convierte respiración en antena. Lleva la atención a ese rectángulo de piel donde el esternón guarda memoria de todo lo que agradeciste alguna vez. Y con la suavidad de alguien que frota una piedra lisa entre los dedos, evoca un recuerdo pequeño y cierto, en el que tuviste la prueba de que la vida te sostiene. No importa si fue una llamada a tiempo, una cuenta saldada, un gesto amoroso, una propuesta inesperada. Lo que importa es la sensación exacta que te dejó. Mira su color por dentro, su textura, su olor si lo tuviera. Coloca esa escena como si fuera una fotografía viva en el pecho y deja que el latido la ilumine. No vas a fabricar fuegos artificiales, vas a encender una lámpara estable. Es una gratitud sin prisa, no grita, no se exhibe. Solo afirma con un calor tranquilo yo sé. Y ese yo sé es la contraseña con la que el cuerpo deja pasar a la mente al salón donde lo nuevo se vuelve creíble. Si te descubres pensando demasiado, vuelve al latido, vuelve al aire, vuelve al rectángulo tibio, porque aquí manda el sentir y el pensar obedece. Ahora vamos a liberar 3 puntos de tensión que sabotean discretamente tu señal y que la mayoría no identifica a tiempo. Primero la lengua, porque una lengua apretada contra el paladar ordena a la garganta cerrarse y a la respiración quedarse arriba. Deja que la lengua repose ancha y pesada en el piso de la boca como un animal que descansa al sol. Segundo, los ojos, porque unos ojos que empujan la mirada hacia adelante simulan control pero emiten urgencia. Suaviza el enfoque como cuando contemplas el horizonte del mar. Deja que el campo visual se haga panorámico. Que aparezcan las esquinas de la sala aunque no las mires directamente. Tercero, el suelo pélvico. Porque una pelvis rígida corta la sensación de seguridad y te mantiene en modo salto. Imagina que la base del tronco se abre como una flor al exhalar
y se recoge naturalmente al inhalar, sin exagerar, solo permitiendo que la vida haga su trabajo. Al conjugar estos 3 gestos, lengua suelta, mirada amplia, base disponible, habrás bajado a tierra la orden más importante de este tramo. No hay peligro ahora. Ni el sistema nervioso, que es muy obediente, te otorgará la licencia que necesitamos para crear. Vas a sentir quizá un cambio de densidad en los pensamientos, una caída de volumen en la oficina mental donde se quejaba la vieja voz. Si eso ocurre, sonríe por dentro porque estás atestiguando el punto exacto en el que el cuerpo comienza a creer. Y creer es todo lo que le pedimos a este segmento. No creer en una ilusión sin sustento, sino creer en tu propia capacidad de sostener una emoción que no haga trampa. La emoción que elegiste como firma para hoy, una suficiencia silenciosa, una alegría sobria, una gratitud que no depende de si el mail entra a las 11 o a las 17. Porque mientras condicionas el estado al calendario, entregas tu poder a otros relojes. En cambio, si condicionas el calendario a tu estado, vuelves a sentarte en tu silla y decides cómo hablas, cómo cobras, cómo escribes, cómo recuerdas. Y es sorprendente cuánta materia cambia solo con esa silla reclamada por ti. Antes de cerrar esta preparación, quiero enseñarte un microgesto que se convertirá en interruptor portátil cuando la vida te saque de eje en mitad del día. Consiste en presionar muy suavemente la punta de los dedos pulgar e índice de la mano dominante hasta sentir el contacto sin que se blanquee la piel, y asociar ese contacto con el recuerdo tibio del esternón que encendiste hace un momento. Si repites esta asociación ahora, pulgar, índice, gratitud, durante 3 o 4 respiraciones, el cerebro creará una pista corta entre gesto y estado. Y cuando más tarde estés fuera de casa, en una conversación exigente o antes de enviar un mensaje con precio, podrás tocar discretamente ese interruptor y el cuerpo recordará la ruta, no porque sea magia, sino porque así aprende, por anclajes sensoriales que acortan el tiempo de acceso. Ese atajo vale oro cuando no quieres perder 5 minutos en volver a ti. Lo haces en 5 segundos y continúas. Llegados a este punto, el instrumento está afinado. La orquesta se ha callado lo suficiente para escuchar al director, y tu corazón late con una elegancia que no necesita aplausos. Es justo aquí donde solemos arruinarlo por exceso de ganas, buscando decir algo rápido, lanzando palabras para llenar el silencio. Pero hoy no lo harás. Hoy honrarás el silencio como el mejor aliado de tu señal, porque en el siguiente tramo lo vamos a usar para una tarea de impronta que exigiría al cuerpo lo que el cuerpo ya aprendió. Construirás una escena del final tan sensorial, tan específica y tan breve que tu subconsciente la confunda con un recuerdo y no con una fantasía. La sostendrás el tiempo justo para que adquiera tonos de realidad, y la soltarás como se suelta una cometa que ya agarró viento. Y desde esa escena, con el pecho aún tibio y la respiración en compás, te entregaré la declaración única de hoy para que, por fin, la digas una sola vez y la dejes trabajar sin vigilarla. De modo que te pido que no te muevas de esta energía que construiste con paciencia, que te quedes con el pulso en la yema de los dedos y el pecho como una lámpara encendida, porque en la próxima parte entraremos a ese cine interior, donde tu economía futura será una habitación que visitas, recorres, hueles, tocas y agradeces. Y saldrás con el sabor en la boca de algo que ya ocurrió. Y cuando un cuerpo sale con ese sabor, el mundo, obediente, empieza a buscar la manera más elegante de servirte la mesa. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu pecho reconoció la ruta, y ese reconocimiento vale más que cualquier teoría. Porque hoy no viniste a coleccionar ideas bonitas, sino a aprender un orden que puedes ejecutar con tu propio cuerpo. Primero el estado, luego la imagen del fin, después la emoción elevada que sella, y por último, la palabra justa que no se suplica. Se pronuncia una sola vez y se suelta en silencio para que haga su trabajo. Te invito a quedarte con esta certeza práctica que ya sentiste en la respiración y en el latido, que la materia obedece a la identidad,
que el mundo responde a la señal que emites y que esa señal la decides tú cada mañana cuando eliges cómo respirar, cómo imaginar, cómo agradecer y desde dónde hablar. Porque cuando el cuerpo recuerda, ya está. Las puertas que ayer parecían de hierro se vuelven de madera, y una a una las atraviesas sin empujar. Antes de irte, escríbeme abajo lo que hoy sellas como pacto con tu identidad, y deja constancia de tu presencia en este experimento global, con una frase que nos una a todos. Respiro, agradezco, confío. Yo soy valor. Pon tu ciudad o tu país para que la energía tenga nombres y mapas. Y cuéntame cuál será esa acción mínima y congruente que vas a ejecutar en las próximas 24 horas para honrar este estado. Porque los comentarios no son un trámite, son un ancla pública que te recuerda quién eliges ser cuando llegue el viejo reflejo de dudar. Ahora presta atención, porque lo que viene en el siguiente episodio es el tramo que muchos pasan por alto y que lo cambia todo. Te guiaré en tiempo real por la escena final exacta que tu subconsciente necesita confundir con recuerdo. Te mostraré cómo sostenerla lo justo hasta que adquiera tonos de realidad. Y en ese punto de coherencia, te entregaré palabra por palabra la declaración única que dirás una sola vez hoy, con el momento perfecto para pronunciarla y el descanso sabático con el que la dejas trabajar sin sabotearla. Si sientes que esto te sirvió, suscríbete ahora mismo y activa la campanita porque no voy a dejar este proceso a medias. Y quiero que recibas la próxima parte apenas salga. Deja tu like si esta práctica movió algo en ti y compártelo con esa persona que sabes que está lista para salir del ruido y entrar en señal. Porque cuando una comunidad entera respira, imagina y agradece al mismo tiempo, las historias de unos empujan las de otros y el puente de incidencias se construye más rápido para todos. Y si quieres que te lea y te responda en el inicio del próximo video, escribe en los comentarios, me quedo hasta el final. Y añade en una sola línea la señal concreta que aceptarás como confirmación en las próximas 72 horas. Un mensaje, un pago, una oportunidad, una claridad. Y vuelve para contarnos cuando aparezca. Porque este canal no es un altar de promesas vacías. Es un laboratorio de evidencias. Te dejo con esto para que lo repases mientras llega la siguiente parte. Cierra los ojos un instante. Siente el calor suave en el esternón. Repite hacia adentro sin prisa y sin ruido. Ya está. Y permite que tu respiración haga el resto. Gracias por estar. Gracias por practicar. Gracias por probar en el laboratorio de tu vida lo que aquí enseñamos. Suscríbete ahora, activa la campanita, deja tu comentario con respiro. Agradezco, confío